Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con esta carta del loco se ve que muchos de ustedes van a estar comenzando algo nuevo, algo diferente. Aquí esto lo van a estar comenzando con total libertad, sin atadura. Esto es un nuevo inicio, una nueva oportunidad, un nuevo proyecto. Muchos de ustedes están listos para comenzar algo que no habían hecho con anterioridad. Esto es un inicio inminente, es un movimiento hacia lo desconocido. Van a estar lanzándose a algo nuevo sin mirar atrás. Y es un producto de alguien o alguna idea que se te ocurrió. Alguien o algo vino a decirte, mira, la forma que estás haciendo las cosas hasta ahora quizás no te están funcionando como tú quisieras que te funcionaran. Pero si haces esto diferente, si haces esto nuevo, si comienzas esto, pues definitivamente va a funcionar. Así que el paje de bastos te va a estar reorientando tu acción. Lo que tú venías haciendo hasta ahora, vas a dejar de hacerlo porque viene algo nuevo, viene una idea o alguien que te dice por aquí no es por esta otra vía que vas a poder conseguir lo que quieres. Y ustedes pues definitivamente se lanzan al vacío a hacer esto nuevo. Estas son dos cartas de inicio precisamente y de inicios de algo diferente, de algo que tú no habías hecho hasta el momento. Puede ser el inicio de un negocio, puede ser el inicio de un empleo, pero podría ser algo en tu negocio que tú no habías hecho hasta ese momento y decides hacerlo de una forma diferente, de una forma distinta. O quieres conseguir quizás clientes y hasta ahora no habías considerado quizás, no sé, poner anuncios en redes sociales o ponerte a hacer videos y ahora vas a estar haciéndolo. Es algo que tú con anterioridad no habías hecho y esto va a estar reorientando la acción de ustedes en otra dirección. Es algo que cuando ustedes lo vean, cuando ustedes se enteren, cuando ustedes comiencen a hacerlo, van a decir, y esto era tan fácil, y esto funcionaba así tan fácil, y yo no me había dado cuenta de que así lo podía lograr mejor, y van a darse cuenta de que eso es increíblemente mucho más fácil que lo que estaban haciendo hasta ahora. Disculpen. Otro detalle, esta información que les va a estar llegando de cómo hacer esto nuevo, va a estar llegando de forma extraña, de forma rara, de forma poco convencional. No es alguien que venga y te lo diga, no es una idea que se te ocurrió porque no. Puede ser un mensaje en sueños, puede ser un video que tú estabas poniendo y de pronto salió ese video y tiene que ver contigo, por supuesto, con algo que tú estabas haciendo mal. Y en ese video, por ejemplo, te están diciendo la solución. Así que presta atención porque esta información está disponible, va a estar llegando para ustedes, pero de forma un poco rara, poco convencional. Y al final esto te va a estar llevando al Rey de Oros. El Rey de Oros me está indicando de que acá tus decisiones van a ser las acertadas, van a haber resultados positivos en esto que tú hagas, va a haber éxito, va a haber triunfo. Esta carta me está aportando orden a esto, ya no va a ser tanto como que un salto a lo loco. Aquí va a haber orden, aquí va a haber estabilidad. Aquí los proyectos, o si es un negocio, se va a estar consolidando. Aquí las oportunidades estas que vas a estar abriendo se van a reforzar, pero te van a dar seguridad, te van a dar estabilidad y esto que empieces se va a estar concretando. Esto definitivamente, Rey de Oros, me dice que esto se te va a estar dando, se va a estar concretando. Y vamos a ver qué cartas me acompañan al diablo. Vamos a ver para allá. Cáncer, aquí con esta carta del ermitaño me está indicando de que ustedes los pasos que van a estar dando van a estar siendo informados, van a saber hacia dónde dirigirte, qué es lo que tienes que estar haciendo. Esta información te la va a estar dando alguien que te va a estar sirviendo como guía. Esta persona podría dártelo directamente, alguien que se te acerque, alguien físico que te lo dé, o simplemente podrías estar adquiriendo esa información en algún video de YouTube, en algún libro, en algo donde tú busques información. Esta persona te va a estar guiando, te va a estar diciendo por dónde seguir, qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Te va a estar dando la luz del camino y sobre todo te va a estar advirtiendo los peligros.
los peligros que te van a estar acechando con este 7 de espadas, Cáncer. Esta carta del 7 de espadas precisamente me indica que alrededor de ustedes o en este camino que ustedes van a comenzar a transitar pueden existir muchísimos peligros de engaño, o específicamente un peligro de engaño, porque este ermitaño te está dando la luz, te está diciendo cuidado con esta oferta, cuidado con esta persona que te puede engañar, te puede estar jugando mal, puede estar jugando en contra. Esto es una persona astuta, muy inteligente y podría estarte tratando de engañar con algún tipo de contrato, con algún tipo de ataduras. ¿Por qué te digo que te puede estar tratando de engañar con algún tipo de contrato o ataduras? Porque aquí me aparece precisamente la carta del diablo. Y específicamente lo que me dicen estas dos cartitas juntas es que alguien va a estar tratando de engañarte con algún contrato, con algún compromiso. Compromiso que podría tratar de ser, por ejemplo, la compra de algo donde tú tengas que enredarte a hacer pagos mensuales, pero por ejemplo con intereses súper altos. Esto se da sobre todo, señores, cuando las personas compran bienes inmuebles o compran autos o tomen algún tipo de préstamo bancario, algún tipo de préstamo financiero, donde te dicen, vas a estar pagando, no sé, $200 al mes. Y la persona dice, wow, maravilloso, voy a pagar $200 al mes. Pero sin embargo, no te aclaran que vas a tener que pagar garantías, que vas a tener que pagar intereses súper altos, que vas a tener que pagar un seguro. En fin, te agregan muchísimos pagos extra que cuando tú vienes a ver no son $200, son quizás, no sé, 500 o $1000 lo que vas a estar pagando. Y entonces la persona dice, pero espérate un momento, a mí me dijeron que iba a pagar $200 nada más. Y te dicen, sí, pero los intereses, el seguro, y te van diciendo una serie de factores y de cosas que tú al principio pues no lo tenías y tú firmaste el contrato creyendo que ibas a pagar solamente o simplemente $200. Pero realmente no es esa la cantidad que te van a estar enredando a pagar. O en el salario puede ser que te digan, te vamos a pagar, no sé, $200 al día, ¿ok? Sí, ok, pero de esos $200 quizás te descuenten, no sé, la comida, la ropa, los taxes, y te descuenten un chorro de cosas que al final de la historia sí te iban a pagar $200, pero terminan pagándote, no sé, 80 o $100. Y tú dices, bueno, ¿y los otros 100 dónde están? Se perdieron, se los tragaron en el camino. Es más o menos algo parecido. Aquí viene un contrato donde te van a querer engañar y tienes que prestar muchísima atención. Esto también puede referirse a contratos con servicios, ¿ok? Contratos donde te ofrecen algún tipo de servicio que vas a pagar X dinero. Cuando tú vienes a ver, vas a estar pagando el doble o el triple de lo que te dijeron. Así que tienes que prestar muchísima atención a esto. Cuando se firman ese tipo de contratos, las personas dicen, me estafaron, me engañaron, me dijeron que yo iba a pagar X dinero y estoy pagando 3 o 4 veces más. Señores, no te engañaron ni te estafaron. Ustedes simplemente no averiguaron, no preguntaron, no sacaron la calculadora y sacaron cuenta. Saquen una calculadora y saquen cuenta. Digan, estos intereses, ¿cuántos son? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? En fin, calcúlenlo todo para que no los cojas desprevenidos. Y simplemente, si no les cuadran los números, sin pena, no firmen los contratos. No lo firmen, porque a veces las personas, incluso sabiendo lo que van a pagar, cuando ya tienen la soga al cuello, literalmente por pena no echan un contrato para atrás y se meten en este enredo pagando meses y años un dinero que realmente no tienen o no pueden pagar, o tienen que buscar un segundo empleo porque no pudieron decir que no al contrato a tiempo. Decir que no lo quiero, simplemente no lo quiero. Si es un financiamiento con un banco, vayan y busquen otro banco, vayan y busquen otra opción, vayan y busquen otra opinión de otra persona, pero no se enreden. Pero al final de la historia, aquí ustedes van a tener la información para no meterse en este lío. Si ustedes deciden meterse, ok, es su elección. Como siempre digo, ustedes eligen. La energía está aquí. Alguien te va a estar diciendo que te van a estar engañando. Ahora, si tú te dejas engañar o no, ya ese es problema de ustedes. Es su elección, ¿ok? Cáncer, a ver qué sale con el 9 de bastos. Vamos a ver qué me acompañan al 9 de bastos. El 9 de bastos, Cáncer, me está indicando de que van a pasar bastante trabajo
para conseguir lo que quieren. Esto es una carta donde ustedes se mantienen de pie, pero van a tener que luchar bastante, vas a tener que mantener tus defensas altas y vas a tener que protegerte, pero definitivamente aquí ustedes van a estar dando la pelea, o por lo menos esta es una energía donde me están diciendo de que tienen o deben dar la pelea. Por ejemplo, si el préstamo bancario que te van a dar, los intereses son súper altos, pues simplemente no digas que sí a la primera. Como te estaba diciendo precisamente ahí, busca opciones, busca otras ofertas, busca otras ideas. Que te va a costar trabajo, que vas a pasar días quizás haciéndolo, ok, perfecto, no hay problema, pero eventualmente lo vas a estar resolviendo. Es lo que te dice este 9 de bastos, que no te rindas, que sigas investigando. Esta es la energía que está aquí. Muchas personas lamentablemente te dicen, ok, no, la oferta es un poco negativa, pero yo voy más o menos ahí a resolver el problema y no esa misma, porque yo no voy a pasar trabajo o días, semanas o meses buscando una mejor oferta. No, señores, no hagan eso. Y es el 9 de bastos lo que me está indicando. Van a pasar quizás un poco de trabajo buscando una oferta, buscando algún tipo de contrato mejor que este. Sí, obviamente no les va a caer del cielo, tienen que investigar y van a pasar trabajo, pero esta carta me dice que no te rindas, que aguantes un poquito, que eventualmente vas a encontrar la solución. Y el caballero de bastos precisamente viene a decir que acá viene una oferta, viene una oportunidad que posiblemente sea temporal. Porque el caballero de bastos es un poco inestable, pero sí trae una buena cantidad de dinero. Esto puede ser un empleo temporal en tu ciudad, en el lugar donde tú vives, o un empleo fuera de tu ciudad. Así que esto definitivamente es temporal. Si es fuera de tu ciudad, es por supuesto temporal también. Si es dentro de tu ciudad, es alguien o algo que viene a tu ciudad, quizás un evento o algún tipo de trabajo por temporada, donde quizás vengan clientes o personas del exterior, de fuera de ahí, y por eso sea algo temporal, algo por temporada, que eventualmente podría estarse convirtiendo en algo estable. Aprovechen este dinero que les va a estar llegando, aprovechen la oportunidad, como siempre les digo, sáquenle el mayor jugo posible y esto podría estarse convirtiendo en algo estable, porque la carta de la justicia me está diciendo que las cosas en tu vida se van a estar equilibrando gracias a esta oportunidad si la aprovechan. Aquí se hace justicia, aquí las cosas se resuelven, sea en corte o fuera de corte, pero se resuelven. Así que este contrato donde te están queriendo engañar o donde incluso te pudieron ver engañado, porque esto puede referirse también a algo que les ocurrió a ustedes con anterioridad, se va a estar resolviendo. Es lo que me dice esta carta. Pudo haber sido un proceso quizás largo, extenuante, pero se resuelve. La carta de la justicia te da solución a un conflicto grave que ustedes tenían, a algo que necesitaba que se resolviera. Así que definitivamente es este caballero de espadas, es este quizás trabajo temporal el que te vaya a estar resolviendo la situación, que te vaya a resolver y te vaya a sacar del problema en el que tú estés. Y eventualmente tú podrías usar ese dinero para convertirlo en algo estable, en algo muchísimo más fijo. Vamos ahora con, con una carta del oráculo aquí del amor y el romance, y salió esa disparada, no sacamos ninguna. Aquí Cáncer, te están diciendo con esta carta de llama gemela, te dice que confíes en la atracción magnética de tu llama gemela que te va a estar guiando hacia ella. Y vamos ahora, puede ser que estés en pareja. Si estás en pareja, pues nada, señores, tu pareja, no vayan a estar engañando a nadie. Y si estás soltero, pues evidentemente van a tener noticias próximamente de su llama gemela. Vamos ahora con un mensaje o consejo del oráculo de los ángeles de la abundancia. Y acá me sale la carta del haz ejercicio para alimentar tu energía y tus capacidades de manifestación, Cáncer. Cáncer, te están diciendo aquí que la clave para manifestar con rapidez es tener niveles de energías muy altos, y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico. Que escojas una actividad interesante, divertida, que te apetezca hacer ejercicios. Por supuesto, para no ser ejercicio aburrido y que después tú quieras dejar eso porque
no te gustó. No, ejercicios que te convengan, ejercicios que te guste hacerlo para que continúes haciéndolo. Y bueno, y seguimos aquí. Y se convierta en una recompensa en sí mismo, por supuesto, para que ames hacer esos ejercicios. Señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y vamos, por supuesto, con la carta de la justicia. A mí todo en mi vida siempre se me resuelve. A mí todo en mi vida siempre se me resuelve. Oh, disculpen. Esa es la frase final, pero los números de la suerte. Vamos para allá, que se me había olvidado decirlos. El número 27. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado. Y podrían ser simplemente mensajes que sus ángeles, guías, maestros o ancestros les estén queriendo hacer llegar. El 43 y el 53. 27, 43 y 53. Y la frase final: a mí todo en la vida siempre se me resuelve. Y nos vemos, Cáncer, en el próximo video. Hasta la próxima.